Hola, ¿cómo está? Yo estoy muy bien. Yo estoy muy alegre para compartir la palabra con ustedes. Vamos a estar juntos para empezar de hoy. Vamos a estar juntos. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por salvarnos. Por tu gracia, por tu sangre, recibimos la salvación. Muchas gracias. Somos muy débiles ante ti, sí. Por eso tenemos que recibir tu ayuda siempre en este mundo. Especialmente queremos dar la predicación para la gente, para sus almas perdidas. En este mundo hay muchas almas perdidas que no saben de su amor, de tu amor. Por favor, salvarlos por tu sabiduría, por tu palabra. Especialmente hoy, los salvos le unimos para aprender tu palabra. Por favor, ayúdanos con tu sabiduría, con tu conocimiento. Por favor, guíanos en el camino correcto siempre. Especialmente podemos ver muchas señales de los últimos tiempos. Por favor, ayúdanos de espíritus más para glorificar tu nombre. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Jueces capítulo 17. Jueces capítulo 17, versículo 6. Jueces capítulo 17, versículo 6. Hoy vamos a aprender sobre los sacerdotes que fueron muy corruptos en el tiempo de jueces. ¿Sí? Jueces capítulo 17, versículo 6. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. En aquellos días no había ley en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es la situación de el tiempo de los jueces. Como sabe, en el tiempo de los jueces hubo la palabra de Dios, pero pasando tiempo ellos olvidaron la palabra de Jehová. Además, ellos lo hicieron según sus propios deseos. La Biblia dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada persona hizo lo que le parecía. Ellos no consideraron la palabra. Ellos no consideraron la voluntad de Dios. Lamentablemente, ellos cometieron muchos errores. Especialmente, según la Biblia, los sacerdotes en ese tiempo cometieron muchos pecados. Ellos fueron muy corruptos. Según la Biblia, los salvos son considerados los sacerdotes. Muchas personas malentienden sobre los sacerdotes en este mundo. Ellos usualmente piensan que los pastores o los padres en el templo son los sacerdotes como los sacerdotes en Antiguo Testamento. Pero, según la Biblia, los salvos son los sacerdotes ante Dios. ¿Sí? Por favor, marquen aquí. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Yo voy a leer con mi voz muy bonita, ¿sí? ¿Mi voz es bonita? ¿Sí? Gracias. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, yo voy a leer. Mas vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia dice, somos los sacerdotes ante Dios. Los salvos se convirtieron en los sacerdotes. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes pudieron comunicarse con Dios personalmente. Igualmente, después de la salvación, como sabe, el muro de los pecados fue quebrado. Por eso podemos conversarnos con Dios fácilmente, ¿sí? Porque no hay un obstáculo entre nosotros y Dios. Por eso en el Antiguo Testamento, después de recibir salvación, los salvos se convirtieron en los sacerdotes ante Dios. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 1 también. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 6. 6. Yo voy a leer. Capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis 1:6. Yo voy a leer. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La Biblia dice, los salvos son considerados como los sacerdotes en la Biblia. Tenemos que pensar en el papel de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Por medio de los sacerdotes, los pecados de las personas pudieron ser limpiados. Por medio de ellos pueden dar así la ofrenda a Dios. Por medio de la ofrenda de los animales, sus pecados pueden ser limpiados. Por eso, en el Antiguo Testamento, el papel de los sacerdotes fue muy importante. Igualmente, nuestro papel es muy importante también. ¿Sí? ¿Qué es nuestra responsabilidad? ¿Qué es nuestro papel en este mundo? Tenemos que llevar más personas, más almas a Dios. Tenemos que traer más almas a Dios. Esto es nuestro papel. ¿Sí? Vamos a buscar Romanos capítulo 16. Perdón, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 16. Romanos capítulo 15, versículo 16. Yo voy a leer para ustedes. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esto es nuestro papel. Tenemos que llevar más almas perdidas a Dios. ¿Sí? Las almas perdidas pueden ser la ofrenda agradable para Dios. Por eso tenemos que evangelizar más almas. Esto es el papel importante ante Dios como los sacerdotes. Pero lamentablemente en el tiempo de jueces, los sacerdotes fueron muy corruptos. Porque ellos hicieron según sus propios deseos. En vez de seguir la palabra de Dios, aún los sacerdotes siguieron sus propios deseos, sus propios pensamientos. Porque si no podemos ser utilizados por Dios más y más, por nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento puede ser un obstáculo ante nosotros.
Casi todos los salvos tienen el deseo de vivir este mundo para glorificar el nombre de Dios. Pero sería muy difícil. ¿Por qué? Por nuestro pensamiento. Queremos hacer algo según nuestro pensamiento o según nuestro deseo también. ¿Sí? Por eso podemos caer. Lamentablemente, nosotros no podemos ser utilizados por Dios como los sacerdotes en el tiempo de jueces. Porque ellos cometieron muchos errores. Porque ellos caminaron según sus propios deseos. Vamos a aprender las razones de la corrupción de los sacerdotes en el tiempo de jueces, ¿sí? Los jueces, ¿sí? Vamos a buscar Jueces capítulo 17. Jueces capítulo 17. Yo voy a explicar sobre un sacerdote en ese tiempo. Jueces capítulo 17, versículo 7. 6, desde 6, yo voy a leer otra vez. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. 7. Y había un joven de Berel, de Judá, de la tribu de Judá, en cual era levita y forastero allí. La Biblia dice, un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita. Si el levita fue el sacerdote en ese tiempo, especialmente los sacerdotes tenían que quedar en Jerusalén, porque en Jerusalén sí hubo el templo. Pero lamentablemente esa persona caminó en otro lugar, ¿sí? En vez de en la ciudad de Jerusalén, porque él alejó de Jerusalén para caminar, para seguir su propio deseo. ¿Sí? Igualmente, esa persona fue tentado por una persona. Versículo 8. Yo voy a leer. Este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaías. 9. Y Micaías le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén, de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. 10. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Sorprendentemente, esa persona fue tentado. Si él departió de su lugar, además, él fue a un lugar. Sorprendentemente, en ese lugar hubo una persona, su llamada Micaías. Micaías le invitó. Además, él se quedó en su casa. Sorprendentemente, la casa de Micaías fue la casa de ídolo. Esa persona adoró los ídolos por mucho tiempo. Pero él empezó a quedarse en su casa. Además, él fue contratado. Él fue contratado por Micaías como un sacerdote. Eso significa
este sacerdote empezó a adorar los ídolos en vez de Dios. Es muy, muy confundido, ¿sí? Sorprendentemente, él era tentado por las cosas mundanas. 10, yo voy a leer de nuevo. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Sorprendentemente, esa persona que Micaías preparó, sí, las cosas mundanas. Por medio de esto, él fue contratado. Además, él decidió quedarse en la casa de ídolos, ¿sí? Por eso, él fue destruido. Su fe fue destruido. Él no pudo ser usado por Dios constantemente, ¿sí? Él sí se convirtió en un sacerdote muy, muy corrupto. Además, 18, capítulo 18, versículo 2. Yo voy a leer. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes, de Sura y Estaol, para que le conociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaías y allí posaron. Sorprendentemente, algunas personas de Dan empezaron a buscar algo en la casa de Micaías, ¿sí? Ellos quedaron en su casa. Sorprendentemente, esas personas le dieron su herencia. Versículo 19. Yo voy a leer. Y ellos le respondieron, calla por la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Sorprendentemente, los hijos de Dan le dieron otra sugerencia. Por favor, venga a mi casa, a nuestro país, para ser un sacerdote para una nación, un país, ¿sí? Esta sugerencia es más grande, ¿sí? Por eso él fue tentado, por eso él se convirtió en un sacerdote en este pueblo también. Él fue tentado por la fama. Él quiso ser más famoso en este tiempo, ¿sí? Por eso él fue tentado. Por eso él se convirtió en un sacerdote muy, muy corrupto. Igualmente, podemos ser tentados por las cosas mundanas, porque en vez de la palabra, podemos caminar según nuestro propio deseo. En este tiempo de los jueces, ellos andaron según sus propios pensamientos, ¿sí? La Biblia dice, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Ellos desearon vivir en ese tiempo según sus deseos. Por eso, ellos no tuvieron mantener su vida en Dios. Igualmente, podemos cometer los mismos errores, ¿sí? Hay muchas tentaciones en este mundo, por eso podemos ser tentados por las cosas mundanas. Aunque él era un sacerdote, en ese tiempo él no cumplió su misión ante Dios. Él tenía que llevar más almas perdidas a Dios. Él tenía que ofrecer la ofrenda de Dios para los pecadores. Pero él ya olvidó su misión. En vez de adorar a Dios, él adoró los ídolos en la casa de Micaías. En el pueblo de Dan podemos cometer los mismos errores también. ¿Sí?
Porque esta persona sí fue tentado muy fácilmente, aunque él era un sacerdote. Igualmente podemos cometer los errores, ¿sí? Porque somos muy débiles muy débiles, sí, en este mundo, ¿sí? Podemos ser tentados muy fácilmente. Todas las personas son muy frágiles, incluyendo los salvos. Aunque recibimos el papel, la función como de los papeles, los sacerdotes, para llevar muchas almas perdidas en este mundo, podemos cometer los mismos errores. Por eso tenemos que estar despiertos ante Dios, ¿sí? Para vivir este mundo más valiosamente. Porque este sacerdote, sí, se volvió muy corrupto en ese tiempo. Vamos a ver las razones de su corrupción. Vamos a ver uno por uno, ¿sí? Vamos a buscar Jueces, capítulo 18, versículo 30. Versículo 30. Yo voy a leer. 18, versículo 30. Yo voy a leer. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Taya, y Jonadán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. En este mensaje, este sacerdote sí fue presentado como el hijo de Moisés. Yo voy a leer de nuevo. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Taya, y Jonadán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes. Según este mensaje podemos imaginar, este sacerdote era un descendiente de Moisés, ¿sí? Como sabe, por medio de Moisés, los judíos experimentaron la gracia de Dios. Por medio de la ayuda de Moisés, la guía de Moisés, ellos escaparon de Egipto, ¿sí? Esto es un milagro de Jehová. Por medio del milagro de Jehová, ellos escaparon, ellos experimentaron la gracia. Como un descendiente de Moisés, él tenía que recordar la gracia de Jehová siempre, para siempre. Pero lamentablemente él ya olvidó. Cuando nosotros olvidemos la gracia de Dios, podremos cometer los mismos errores. Como él adoró los ídolos como un sacerdote, porque él ya olvidó la gracia. Igualmente, cuando nosotros olvidemos la gracia de Jehová, cometeremos los mismos errores. ¿Sí? Por eso cada momento siempre tenemos que acordar la gracia de Dios siempre. ¿Sí? Porque los salvos tienen que se reúnen de esta manera para recordar la gracia. Porque sin la gracia podemos pecar. Sin la gracia podemos caminar el camino de nosotros. Podemos vivir este mundo según nuestro propio deseo, ¿sí? En vez de la palabra. ¿Cómo podemos obedecer a la palabra? Por la gracia. ¿Cómo podemos vivir en este mundo como los salvos para glorificar el nombre de Dios? Por la gracia. La gracia es la respuesta para vivir este mundo satisfactoriamente. Pero cuando ustedes olviden la gracia de Dios, ustedes podrán cometer muchos errores. Ustedes pueden caminar
en este mundo según sus pensamientos. Por eso, cada momento tenemos que acordar la gracia de Dios siempre. ¿Sí? ¿Cuál gracia tenemos que recordar? Esto es la gracia de salvación. Salvación. ¿Sí? ¿Quién murió en la cruz para ustedes? ¿Quién murió en la cruz para limpiar sus pecados? Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz para salvarnos. Esto es la gracia muy, muy grande. Tenemos que recordar todo, ¿sí? Vamos a buscar Salmos capítulo 136. ...136... versículo 1. Yo voy a leer. Salmos capítulo 136, versículo 1. Yo voy a leer para ustedes, ¿sí? Alabad a Jehová, porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová, porque recibimos la gracia. Tenemos que alabar a Dios siempre, ¿sí? Entonces podemos recibir la misericordia, la bendición de Jehová más y más, ¿sí? Por eso tenemos que alabar a Dios siempre. Tenemos que agradecer a Dios siempre. Especialmente la Biblia dice, versículo 10, 13, versículo 13, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes. Tenemos que alabar a Dios, tenemos que agradecer a Dios para salvarlos, ¿sí? Según la Biblia, Éxodo es la imagen de la salvación. Ellos vivieron como los esclavos por 400 años. Su vida era muy, muy difícil, muy, muy mala. De la vida de esclavos, ellos recibieron salvación. Por eso ellos tenían que recordar la gracia de Dios siempre para siempre. Sus descendientes tenían que recordar la gracia de Dios también. Pero lamentablemente esta persona, un sacerdote, un levita, ya olvidó la gracia de Jehová. Por eso él cometió muchos errores, ¿sí? Él caminó según sus deseos. Vamos a buscar Éxodo capítulo 16. Éxodo. Capítulo 15, lo primero. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 22. Yo voy a leer. Éxodo capítulo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Después de escapar de Egipto, lamentablemente no hubo el agua, ¿sí? Por eso ellos empezaron a quedarse a Dios, ¿sí? A Dios, ¿sí? Versículo 24. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? 3 días después de escapar de Egipto, ellos empezaron de quedarse. Esto es su debilidad. Igualmente somos muy débiles también.
cuando recibimos salvación, pudimos agradecer a Dios. Oh Dios, oh mi Señor, por mi sangre, yo recibí la salvación. Yo voy a vivir en este mundo para ti, para usted, siempre. Mi vida pertenece a usted. Yo voy a vivir en este mundo para glorificar el nombre de Dios siempre, para siempre, hasta mi muerte. Pero a veces podemos guiarnos, ¿sí?, por la situación de este mundo. Además, 16, versículo 1. Yo voy a leer. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinai, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Versículo 2, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón del desierto. Los judíos salieron de Egipto a los 15 días del primer mes. Eso significa un mes después de salir de Egipto, ellos se quedaron por la comida en el desierto. ¿Sí? Ellos ya olvidaron la gracia de Jehová. En lugar de agradecer a Dios, ellos empezaron a guiarse ante Dios. Ellos ya olvidaron. Esto es nuestra debilidad. Podemos olvidar la gracia de Jehová muy fácilmente. Por eso, lamentablemente, los salvos no pueden cumplir su misión ante Dios. Igualmente, un sacerdote en el tiempo de jueces cometió los mismos errores. Él olvidó la gracia. Aunque él era un descendiente de Moisés, él no pudo recordar la gracia. Por eso él cometió un error. Él anduvo su propio camino, ¿sí?, en vez de el camino de Dios. Por medio de nuestro propio pensamiento, podemos pecar, ¿sí? ¿Cómo podemos andar, ¿sí? ¿Cómo podemos andar nuestro propio camino cuando nosotros olvidamos la gracia de Jehová? ¿Sí? Vamos a buscar San Mateo capítulo 10. San Mateo capítulo 10, versículo 2. San Mateo capítulo 10, versículo 2. Capítulo 2 hasta capítulo 4. Esto es los nombres de 12 discípulos de Jesucristo, ¿sí? Desde apóstol Pedro hasta Judá, ¿sí? Yo voy a leer. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. 3, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó.
Sorprendentemente, desde Pedro hasta Judas, los nombres de 12 discípulos son presentados, ¿sí? Presentados en este mensaje. Pero lo primero es Pedro. El último es Judas. Como sabe, Judas vendió, Judas vendió a Jesucristo para ganar dinero, ¿sí? Para ganar 30 monedas. Sorprendentemente, Judas vendió a Jesucristo. Él cometió mucho error. ¿Qué tal Pedro? Apóstol Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Pero la Biblia dice, primero Simón llamado Pedro, pero sorprendentemente el nombre de Pedro está ubicado, es puesto primeramente. Pero últimamente el nombre de Judas está puesto. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Judas negó a Jesucristo también, ¿sí? Para ganar dinero. Pero lo primero es Pedro. El último es Judas. ¿Cuál es la diferencia entre dos personas? Esto es la gracia. Aunque Pedro negó a Jesucristo 3 veces, él recibió la gracia. Jesús le perdonó, aunque él pecó 3 veces. Por eso, por la gracia, Pedro sí pudo cumplir su misión hasta su muerte. Sí, pero Judas ignoró la gracia de Dios. Por eso, él se suicidó. ¿Sí? Esto es la diferencia. Judas no recibió la gracia. Pedro recibió la gracia. Por medio de la gracia, los destinos de 2 personas fueron diferentes. ¿Sí? Pedro recordó la gracia. Por eso, por la gracia, él vivió su vida para Dios, por el reposo de su vida. Después de negar a Jesucristo 3 veces. Pero Judas se suicidó por sí mismo porque no recibió la gracia de Jesucristo. ¿Sí? Tenemos que ser Pedro, ¿sí? En vez de Judas. Lamentablemente, un sacerdote en el tiempo de jueces olvidó la gracia, negó la gracia de Jehová. Por eso, él era muy corrupto. Él anduvo su camino según su pensamiento. Por eso, él era tentado muchas veces. Vamos a buscar Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Como yo expliqué, si el tema de capítulo 6 en Romanos es muy importante. Usted sabe del tema de capítulo 6 en Romanos. ¿Usted sabe? Si ustedes sepan, yo podré preparar un regalo para ustedes. ¿Qué es el tema de capítulo 6? Como yo expliqué, desde capítulo 1 hasta capítulo 3, 3 capítulos son acerca de los pecados ante Dios, ¿sí? Además, capítulo 4 y capítulo 5, 2 capítulos son acerca de la salvación.
después de recibir salvación, tenemos que vivir para Dios, ¿sí? Por eso, Romanos capítulo 6 es sobre la gracia, ¿sí? La gracia es el tema del capítulo 6. Ustedes, si recuerdan el tema, nosotros estuvimos antes, ¿sí? Lamentablemente, ustedes ya olvidaron. Sí, nosotros, sí, estudiamos, ¿sí? Pero ustedes ya lo olvidaron. Por eso yo estoy muy triste. Capítulo 6, versículo 1, yo voy a leer. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El tema de capítulo 6 es la gracia. Recibimos la gracia en Dios. Por eso tenemos que andar en este mundo para Dios. ¿Sí? Versículo 14. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando recordemos la gracia de Jehová, no podremos pecar. Pero cuando olvidemos la gracia, podremos pecar muy fácilmente. Como un sacerdote en el tiempo de los jueces. ¿Sí? Por eso, después de recibir salvación, cada momento tenemos que recordar la gracia de Jehová. La gracia tiene el poder. Cambia nuestra vida. La gracia de Jehová tiene el poder para protegernos. Por eso tenemos que recordar la gracia de Dios siempre. Lamentablemente, el sacerdote en ese tiempo sí caminó según su propio pensamiento. Él ya olvidó la gracia. Por eso él cometió un error. Por eso tenemos que recordar, tenemos que comprender la gracia de Dios más y más. Entonces, nuestro camino puede ser estable, ¿sí? Puede ser seguro en Dios, ¿sí? Además, podemos llevar más almas perdidas a Dios. Vamos a buscar Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22, versículo 3. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando ustedes recuerden la gracia de Jehová, cuando ustedes alaben a Dios siempre, Dios podrá estar con ustedes siempre, ¿sí? Dios podrá quedar en ustedes. Por eso tenemos que recordar la gracia. Entonces, su vida será usada por Dios más y más. Por eso tenemos que recordar la gracia de Jehová en nuestra vida para ser utilizado por Dios. Si cada día, cada noche, antes de acostarse, ustedes tienen que orar a Dios, ¿sí? Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes oran a Dios siempre, especialmente antes de acostarse? Sí, ¿sí? En nuestra iglesia, a las 19, si hay el tiempo de orar, todos los miembros oran juntos para el trabajo de Dios en la iglesia, ¿sí? Para dedicar nuestra vida a Dios más y más. Por favor, oren juntos. Para alabar, para agradecer a Dios, nuestra vida será mejor, ¿sí? Su vida será mejor. Por favor, oren para agradecer o alabar a Dios, ¿sí? Si por olvidar la gracia de Dios, un sacerdote
anduvo su camino, anduvo su propio camino en vez de caminar en el camino de Dios. ¿Sí? Esto es la primera razón. Vamos a buscar, vamos a regresar a Jueces capítulo 18. Jueces. Jueces capítulo 18, versículo 5. Cinco y 6, yo voy a leer. Jueces capítulo 18, versículos 5 y 6, yo voy a leer. Y ellos le dijeron, pregunta, pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. 6, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Y el sacerdote les respondió, y en paz delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Esto es muy, muy triste. Como yo expliqué, este sacerdote adoró otros ídolos. Además, los hijos de Dan adoraron a otros ídolos también. Según la Biblia, idolatría es un pecado muy, muy grave, pero lamentablemente un sacerdote bendijo los hijos de Dan, aunque ellos adoraron los ídolos. 6, la Biblia dice, y el sacerdote les respondió, id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. Sorprendentemente, esa persona, un sacerdote, bendijo el camino de los hijos de Dan, aunque ellos adoraron los ídolos. Lamentablemente, este sacerdote justificó sus errores también. Él comprometió con las cosas mundanas. ¿Sí? Por eso él cometió los errores. Igualmente podemos comprometer con las cosas mundanas. ¿Sí? Podemos justificar nuestros errores. No está bien ante Dios. ¿Sí? Ante la ley de Dios tenemos que revisar nuestro comportamiento malo. Este sacerdote justificó su pecado. ¿Sí? Él hizo idolatría también. Además, él justificó los que hicieron idolatría en ese tiempo. Además, él les bendijo. ¿Sí? Bendijo, ¿sí? Lamentablemente en este mundo hay muchas iglesias, pero hay muchas iglesias que tienen las doctrinas muy, muy malas. Aunque los miembros de la iglesia no recibieron salvación, los pastores o los maestros trataron de bendecirnos físicamente, ¿sí? La misma cosa ocurre en este mundo. Vamos a buscar Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, versículo 14.
Jeremías capítulo 6, versículo 14. Yo voy a leer. 6, versículo 14, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. En ese tiempo hay muchas idolatrias, pero sorprendentemente los maestros malos bendijeron sus vidas. Paz, 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 paz. Igualmente, en este mundo muchas personas van a la iglesia para recibir la bendición física. Muchas personas no tienen el interés en su espíritu. Aunque ellos tienen que ir al infierno, ellos no tienen considerarlo. Ellos tratan de recibir más bendiciones. Dame, dame, más, más. Por eso ellos tienen que ir al infierno. Sorprendentemente, en muchas iglesias, los miembros no necesitan cargar su Biblia. Ellos no necesitan buscar la Biblia en su iglesia. Ellos pueden mirar la pantalla. ¿Sí? En vez de estudiar la palabra, ellos tratarán de orar para recibir más bendiciones. Por eso ellos no pueden recibir salvación. Los salvos son los sacerdotes. En vez de justificar nuestros pecados, tenemos que dar la predicación correctamente para los incrédulos, aun los que no recibieron salvación, aunque ellos van a la iglesia. Usted tiene que ir al infierno. Tenemos que decir de esta manera, directamente. ¿Sí? Sin conocer sus pecados, ellos no pueden recibir la salvación. Por eso tenemos que mostrarlos, tenemos que enseñarlos sus destinos correctamente según la Biblia. Sí, esto es nuestro papel. Pero algunas personas no quieren escuchar esta palabra, estas cosas. ¿Yo tengo que ir al infierno? ¿Qué pasó? Este pastor es muy loco. No tiene sentido. Yo sí iba a la iglesia por mucho tiempo. Yo adoré a Dios por mucho tiempo también. ¿Cómo yo puedo ir al infierno? No tiene sentido. Hay muchas personas que no aceptan la palabra correcta según la Biblia. Pero tenemos que hablar con ellos sobre su destino. Como sabe, la segunda venida de Jesucristo está muy, muy cerca. Pronto Él va a venir. Cada persona tiene que pararse ante el juicio de Dios. Ellos tienen que estar en pies ante el juicio de Dios. Vamos a buscar San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, versículo 21. Versículo 21. Yo voy a leer. San Mateo capítulo 7, versículo 21, 22. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos hicieron muchas cosas en Dios, para Dios, pero ellos fueron rechazados por Dios. ¿Sí? Versículo 23, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos son considerados hacedores de maldad, porque ellos no recibieron salvación correctamente. Ellos escucharon
la paz de, sus pastores o sus maestros en su iglesia. ¿Sí? Pero ellos no escucharon. Ellos no han escuchado la palabra correcta para ir al cielo. Esto es nuestro papel. Esto es nuestro deber. Tenemos que dar la predicación correcta para ellos. Tenemos que evangelizarnos. Esto es nuestra responsabilidad. Muchas almas perdidas están buscando la palabra. Tenemos que estar despiertos para hacer más para Dios. Aprendimos el evangelio correcto, ¿sí? Según la Biblia. Para esto, no está bien justificar nuestro error en nuestra vida. Tenemos que ser un cristiano bueno ante Dios, ¿sí? Dios puede trabajar por medio de la vida santa. Por medio de nuestra vida, Dios puede trabajar. Pero cuando nuestra vida no esté bien, Dios no podrá trabajar por medio de nosotros. Aunque su palabra está correcta, nadie quiere escucharla. ¿Sí? Por eso tenemos que revisar nuestra vida siempre más seguido. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 13. 1:13. Capítulo 1, 13, 14. Yo voy a leer. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 14. Vamos a leer juntos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Para comprender, para así recibir salvación, primeramente ellos tienen que comprender su destino eterno. La Biblia dice, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La potestad de las tinieblas significa el destino de ir al infierno. ¿Sí? Sin conocer esto, nadie puede recibir salvación correctamente. Además, 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La Biblia dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Dónde está en quién? En quién significa en el cuerpo de Jesucristo. En el cuerpo de Jesucristo. Esto es la iglesia. En la iglesia hay el poder de Jesucristo. En la iglesia hay el trabajo de Dios. Sin el trabajo de Jesucristo, nadie puede recibir salvación. ¿Quién puede ser utilizado por Jesucristo en la iglesia? Las personas que viven en este mundo apropiadamente. ¿Sí? Tenemos que vivir este mundo como los salvos apropiadamente para Dios. No está bien justificar sus errores. No está bien comprometer con las cosas mundanas de ese mundo. Este sacerdote justificó sus errores. Este sacerdote comprometió con las cosas mundanas. Por eso, el camino en su propio pensamiento, ¿sí? Podemos cometer los mismos errores. En vez de caminar en nuestro deseo, tenemos que andar en el camino de Dios, ¿sí?
entonces podemos ser utilizados. Podemos llevar más almas perdidas a Dios. ¿Sí? Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Esto es el mensaje de apóstol Pablo. Apóstol Pablo se dio la predicación sobre esto para los incrédulos o la gente. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a vosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Esto es la palabra de apóstol Pablo. Él dijo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Él predicó sobre Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Cristo. Esto es su mensaje. Sí, además, Él dijo, a vosotros como vuestros siervos para amor de Dios. Él vivió como un esclavo de Jesucristo. Él se rindió ante Dios. ¿Sí? Él se entregó ante Dios. ¿Sí? Por eso Él vivía en este mundo como un esclavo de Jesucristo. Por medio de su vida, muchas almas fueron llevados a Cristo, llevados a Dios. ¿Sí? Igualmente, nuestra vida es muy, muy importante. No está bien ser justificado. No está bien ser comprometido. ¿Sí? Tenemos que andar en el camino correcto según la Biblia. Tenemos que evitar las tentaciones. Tenemos que quitar las cosas mundanas de nuestra vida. Tenemos que tratar. ¿Sí? Sería muy, muy importante. Entonces, Dios puede utilizarnos. Versículo 10. Yo voy a leer 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 10, la Biblia dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cuando llevamos la cruz de Jesucristo, Dios sí puede trabajar más por medio de nuestra vida. ¿Sí? Cuando más negamos nuestra vida, más utilizados podemos ser, ¿sí? Por Dios. Por eso tratamos de llevar la cruz en nuestra vida. Si para esto no está bien justificar nuestros errores ante Dios, ¿sí? Tenemos que ser mejor ante Dios. Esto es la postura correcta en Dios, porque somos los salvos. Porque Jesús murió en la cruz para limpiar nuestros pecados, ¿sí? Para pagar la gracia tenemos que vivir apropiadamente. No está bien justificar sus pecados. Lamentablemente, un sacerdote en el tiempo de jueces comprometió muchas cosas. Por eso él cometió un error. Él anduvo el camino de su deseo. Por eso él fue rechazado por Dios. ¿Sí? No está bien seguir este ejemplo. ¿Sí? En vez de seguir nuestro pensamiento, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Hacer, agarrar, ¿sí? Agarrar, ¿sí? La palabra de Dios es mejor. Atrapar, ¿sí? Atrapar la voluntad de Dios. ¿Sí?
Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Yo voy a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Esto es una carretera para los miembros de la iglesia de Esmirna, ¿sí? Solamente 10, versículo 10. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? Tenemos que ser más fieles, ¿sí? Entonces Dios preparará una corona de la vida, ¿sí? La corona muy, muy buena, ¿sí? Para nosotros. Para esto tenemos que, no tenemos que evitar las cosas mundanas, o no está bien justificar nuestros errores ante Dios, ¿sí? Por medio de nuestra vida, Dios puede trabajar más y más. Vamos a regresar. Jueces capítulo 17. Jueces capítulo 17, versículo 11. Yo voy a leer. Jueces capítulo 17, versículo 11. Agradó pues el levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Sorprendentemente, esta persona era muy, muy alegre cuando él vivía con los hijos de Micais, ¿sí? Aunque su familia es la familia de los ídolos, él estaba muy, muy alegre, ¿sí? Porque él era muy, muy ignorante de la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso él estaba muy, muy alegre viviendo con los que hicieron la idolatría. 18, capítulo 18, versículo 20. Yo voy a leer. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Aunque él alabó los ídolos, él se alegró mucho, mucho, porque él era muy, muy ignorante de la voluntad de Dios. Igualmente, podemos ser muy, muy ignorantes de la voluntad de Dios. Entonces, nuestra vida puede ser muy, muy corta. Podemos andar el camino de nosotros. Podemos seguir nuestro pensamiento en vez de la palabra. Para seguir la palabra, primeramente tenemos que comprender la voluntad de Dios, ¿sí? Pero este sacerdote era muy, muy ignorante. Es muy, muy necio, ¿sí? Según la Biblia, ser necio, ser ignorante es un pecado también. Para hacer algo para Dios, primeramente tenemos que comprender la voluntad de Dios, ¿sí? Vamos a buscar Romanos capítulo 1. Versículo 31. Romanos capítulo 1, versículo 31.
Hay muchos tipos de los pecados. Romanos capítulo 1, versículo 31. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto es los pecados ante Dios. ¿Sí? Ser necio es un pecado también. Tenemos que comprender la voluntad de Dios para hacerlo. ¿Sí? 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Sorprendentemente, por ser ignorantes, por ser necios, ellos tienen que ir al infierno. ¿Sí? Igualmente, este sacerdote era muy ignorante de la voluntad de Dios. Por eso, él se alegró mucho, ¿sí? Aunque él adoró los ídolos, ¿sí? Igualmente podemos cometer los mismos errores. ¿Qué es la voluntad de Dios? En la Biblia hay muchas palabras sobre la voluntad de Dios, pero entre estas tenemos que pensar. Esto es lo primero, ¿sí? ¿Qué es? Vamos a buscar Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 12. Uno 12, yo voy a leer. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Según este mensaje podemos conocer el deseo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en el cárcel, sí, pero él sí tenía un deseo de evangelizar más y más. La Biblia dice, para el progreso del Evangelio. Esto es la voluntad de Dios. El deseo de Dios es salvar más y más. ¿Sí? Evangelizar más y más. Versículo 27. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Solamente que os comportáis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La Biblia dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, que es la vida correcta ante Dios, que es la vida digno del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Esto es evangelizar más y más. Esto es ser unidos para evangelizar más y más. ¿Sí? Para evangelizar más y más, primeramente tenemos que ser unidos en Cristo. ¿Sí? Por eso tenemos que tener más comuniones. ¿Por qué? Para evangelizar más y más. Porque tenemos que reunirnos más seguido. ¿Sí? Por medio de esto, Dios puede trabajar. Por medio de la comunión podemos obtener la energía, el poder de evangelizar. ¿Sí? Además, por medio de la comunión podemos recibir, podemos comprender la sabiduría de evangelizar. Por eso, la comunión es muy importante como los salvos. Entonces, tenemos que ser unidos en Cristo. Tenemos que trabajar juntos con otros hermanos. Evangelizar sería imposible por nosotros mismos. ¿Sí? Para evangelizar necesitamos la ayuda de otras personas. Esto es cooperación. ¿Sí? Cooperación. ¿Sí? Tenemos que
podemos evangelizar por nosotros mismos. Además, podemos apoyar otros hermanos para evangelizar. Sí, es muy importante en Dios, ¿sí? Sí, yo deseo que más latinos sean salvos, ¿sí? Más latinos sean evangelizados por medio de nuestra iglesia, porque hay más pérdidas. Hay muchos latinos viviendo aquí o otros lugares. Ellos son muy importantes ante Dios también. De cualquier manera, tenemos que recordar, tenemos que pensar en la voluntad de Dios. Lamentablemente, ese sacerdote no comprendió la voluntad de Dios. Por eso, él era muy contento, aunque él adoró los ídolos. Podemos cometer los mismos errores. Yo estoy leyendo la Biblia, por eso yo estoy muy contento. Yo asisto a la comunión, por eso yo estoy muy contento. No está bien. En vez de estas cosas, tenemos que pensar en la voluntad de Dios más. ¿Y qué es la primera voluntad de Dios? En la Biblia, esto es evangelizar, esto es salvar más a más. Hay muchas personas alrededor de ustedes, ¿sí? Su familia, sus vecinos, sus amigos, muchas almas. Ellos están esperando nuestra ayuda. Ellos están esperando el evangelio correcto. Para ellos tenemos que ser más diligentes. Tenemos que ser más apasionados. Esto es la voluntad de Dios, ¿sí? Vamos a regresar. Jueces capítulo 17. Jueces. Versículo 6. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. En aquellos días no había ley en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En ese tiempo, cada persona hacía lo que bien le parecía. Ellos siguieron su propio pensamiento. Ellos anduvieron según su pensamiento. Por eso, especialmente un sacerdote, si cometió los errores, además, él no era usado por Dios. Igualmente, podemos andar en el camino de nosotros, en vez de en el camino de Dios. Este sacerdote ya olvidó la gracia. Por eso, él anduvo en el camino de él. Además, él justificó sus errores ante Dios. Por eso, lamentablemente, él cometió los errores. Además, él era muy ignorante de la voluntad de Dios. Podemos cometer los mismos errores. Nuestra vida es muy importante. En vez de seguir nuestro pensamiento, sería mejor seguir la palabra, ¿sí? Seguir la voluntad de Dios. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre, Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad para aprender tu palabra. Por medio de tu sangre recibimos salvación. Muchas gracias. Especialmente hoy aprendimos sobre un sacerdote en el tiempo de jueces. Lamentablemente, él se olvidó tu gracia. Él no pensó en tu voluntad. Por eso, él adoró los ídolos. Él no se fue usado por ti también. Por ti tampoco. Si podemos pecar, podemos cometer los mismos errores ante ti. Por favor, ayúdanos. Por favor, guíanos en el camino correcto siempre.
Por favor, úsanos para llevar más almas perdidas a ti. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hasta luego. Gracias.